sí te ubico. Nada más que Joshua escribió que buenos días por el chat de esta aplicación. Ok. ¿Qué pasa si nos toca rojo? Hay una revisión por parte de los agentes ¿Cómo aduanales. se llama la revisión? Las cosas por su nombre. Reconocimiento aduanero. Reconocimiento aduanero. Ese reconocimiento, si todo está bien, ¿qué pasa? Y si algo está mal, ¿qué pasa? Si el semáforo verde, el semáforo marca verde, Nos tocó rojo. tiene ese reconocimiento. Nos tocó rojo, ni modo. Ya. Si tocó rojo, ¿pasa una segunda revisión, profe? Estoy que ya se eliminó esa segunda revisión. Lo estoy revisando en la ley. No está muy claro el concepto. Lo estoy confirmando con gente de la aduana, nada más que no me han contestado. Pero vamos a dejarlo ahorita nada más en un solo reconocimiento. Si no salen bien las cosas, ¿qué pasa? PAMA. Bueno, antes del PAMA, está bien, pero tenemos la oportunidad de rectificar si la falta es menor, si la infracción a la regla, a la norma es menor, ¿sí? Si es una infracción menor, se regresa el pedimento, se rehace el pedimento y se solventa la situación. Esa es una infracción menor. Si la infracción es mayor, si encontraron en el reconocimiento que hubo inconsistencia con los datos, hubo dolo, falsedad de las declaraciones, mal cálculo de los impuestos. En caso de que haya la autoridad determine una falsedad en la declaración de impuestos y haya impuestos omitidos, se levanta también otro procedimiento del que no hemos hablado mucho que se llama el PACO, así como el Francisco, pero nada más en PACO. Es el procedimiento administrativo por contribuciones omitidas. Ese PACO no es privativo del comercio internacional, mientras que el PAMA sí. El PAMA es únicamente para importadores, exportadores. El PACO es para cualquier contribuyente que haya omitido declaraciones, contribuciones pagadas. Si lo amerita ese PAMA, adicionalmente se podría levantar un PACO. Pero dejémoslo en que no, en que solo es el PAMA. Ahora sí, nos levantan un PAMA. ¿Qué pasa? Nos levantan un PAMA. ¿Cómo nos lo debe presentar la autoridad? Artículos 150 y 151 de la ley aduanera. Perdón, ¿qué debe contener ese PAMA? No, lo vimos ayer, antier. Así nada más la autoridad me dice, ya, trae acá tu mercancía, te voy a poner un PAMA. ¿O qué pasa? ¿Qué tiene que hacer la autoridad? Recuerden que son actos de molestia, actos de autoridad y deben estar sustentados en la ley. Adelante, Moni, perdón. Se levanta como el acta de inicio. Exactamente. Donde ayer leí que debía de tener la identificación de la autoridad. Así es. Para poder practicar, pues ya como el acta, para comenzar con el acta. El acto administrativo. Ajá. Sí. ¿Qué más? Después, el motivo por el que se fue llevada la mercancía, o por la que le pusieron un PAMA, y la descripción. Así es. ¿Qué más? Y ahí ya no me acuerdo mucho. Bueno, no, esta es básicamente lo principal. Tiene que aportar pruebas a través de un laboratorio especializado o un perito especializado, el cual determinará verdaderamente si hay una infracción, sobre todo cuando se trata de clasificación arancelaria. ¿Sí? ¿Qué le pasa a la mercancía? ¿A la mercancía qué le pasa? Se embarga. ¿Qué es un embargo? Muy bien, Joshua. Muy bien, Yadixa. ¿Qué es un embargo? Profe, con mis palabras. Sí, con tus palabras. Sería cuando es la mercancía que te detuvieron, no la puedes mover del lugar ni la puedes utilizar. Y le ponen como un sello para que no se utilice. Así es. Como bien dijo Joshua, la autoridad la resguarda. Y esa mercancía, como bien dijo Moni,
se inmoviliza. Ahora bien, ya nos levantó el PAMA, nos entrega el acta de inicio, la autoridad de inicio del procedimiento. Primero hace un acta precautoria en el sitio donde se determina que se va a levantar el acta, pero por lo pronto a partir de ese momento la mercancía se mete a recinto fiscal o fiscalizado y ahí se queda. ¿Sí? Embargada. Ya la autoridad levanta el acta de inicio. ¿Qué tiene que hacer con ese acta de inicio? Con todos los elementos que dijo Moni y algunos más que hay que estudiar en el artículo 151 de la ley, ¿qué pasa? Así la autoridad ya dice, ya, tenga, no pasa nada. ¿Qué pasa con esa acta de inicio? ¿A quién se la tienen que entregar? ¿Y para qué? A ver, a la gente, muy bien. Al importador, en este caso a través de su agente aduanal. Bien, Joshua. ¿Y qué hace el agente y el importador? ¿Qué hacen el agente y el importador? ¿A qué tienen derecho? ¿Vieron el video ayer de la persona que les envié el enlace? Que de hecho es una tarea que tienen que entregar hoy. ¿Ya lo vieron? ¿A qué tiene Sí, derecho? profe. Sí, adelante. ¿Quién dijo yo? No, que sí había visto El video. ¿A qué tiene derecho el importador o el agente aduanal o ambos? ¿A qué tienen derecho? ¿A quedarse callados y no decir nada o qué? Miren ustedes, todo acto de administración es un acto de la administración pública contra un civil, contra una persona, ya sea persona física o moral, ¿sí? Contra alguien de la iniciativa privada generalmente. En este caso, en el caso de las aduanas, porque también puede ser contra algún gobierno, puede ser contra algún organismo, etcétera. Pero en este caso, en la ley aduanera, se prevé que los actos de la administración pública en contra de, o sea, los actos administrativos, porque se generan desde la administración pública, lo generan justamente la autoridad contra los posibles o presuntos infractores. Presunto sería la palabra correcta. Los presuntos infractores, de acuerdo a los artículos 8, 15 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen derecho a ¿qué? ¿A qué tienes derecho? Es un derecho fundamental, un derecho humano. Aunque sea una organización, una empresa, tiene el derecho el representante legal a ¿qué? O si fuera un importador directo, ¿a qué? A contestar lo que en su derecho convenga. Tiene derecho de réplica, tiene derecho de audiencia. Es decir, la autoridad abre un plazo. ¿De cuántos días es ese plazo? ¿No era de 5 a 10? De 10 días hábiles para que el presunto infractor alegue lo que a su derecho convenga, ¿sí? E incluso pueda tirar el procedimiento en un inicio. Si hay una determinación de un supuesto o presunto, una presunta evasión de impuestos por una mala clasificación y no hay tal, bastará con que el importador presente las pruebas de que no actuó con dolo y que hizo lo conducente para clasificar de manera adecuada la mercancía. Es tan compleja la clasificación arancelaria en cuanto a que tiene muchas formas de hacerse, ¿sí? Ya lo veremos cuando veamos clasificación, que es posible que se haya cometido un error sin dolo, pero que además no afecte la cuestión impositiva, ¿sí? Hay fracciones arancelarias que tienen un mismo nivel de porcentaje de arancel, hay otras que no. Les platicaba el caso de la importadora de macetas de coco, de estopa de coco. Ella se fue con la recomendación de su agente aduanal por clasificar la mercancía con la clasificación arancelaria de la materia prima de la estopa de coco. Sin embargo, el producto manufacturado de estopa de coco, de cualquier otro producto,
tenía una fracción arancelaria cuyo arancel era mucho más alto, era casi del triple. No, más bien del triple. Estamos hablando de un 5 contra un 20%. Y se la jugó, pasó, no hubo problema, pero en la tercera o la cuarta, ya no me acuerdo cuál contenedor, ya no pasó. La autoridad determinó que estaba mal clasificado. Y entonces en ese momento hubo un ajuste de los impuestos sin llegar al PAMA. Fíjense cómo es curioso cómo no le determinaron un PAMA en ese momento. Hubo una rectificación propia, le llaman una rectificación voluntaria, y adecuó los impuestos junto con todas las otras cosas para que esa mercancía pasara sin problema. El detalle fue que ya la que había pasado, que no se había determinado un PAMA, ni siquiera una rectificación ni nada, entonces sí fue sujeto de PAMA. La autoridad inició un PAMA para restituir los impuestos, las obligaciones no presentadas, un PACO, un procedimiento administrativo de contribuciones omitidas u omisas. Se generó el nuevo procedimiento contra ella, lo perdió. Evidentemente, si la autoridad, el perito de la autoridad, determina que la clasificación arancelaria está mal hecha, pues es pérdida a fuercitas, ¿verdad? ¿Y qué tienes que hacer? En este caso, ya no había la figura del embargo porque ya se había hecho la importación. Tampoco lo tenía ella en su planta o en su bodega, ya se había entregado al cliente. Ya incluso se habían utilizado las macetas. La importación la hizo Casa Sausa. ¿Sí saben quién es Casa Sausa, verdad? La tequilera. Y esas macetas las estaban utilizando como un regalo a sus clientes, distribuidores mayoristas y clientes en general, para entregarles un agave. Así tal cual. Un hijito de agave en esas macetas que eran como para la conmemoración de no sé qué aniversario de Sausa. Ya se habían utilizado. ¿Qué motivó esto? Bueno, pues que la contribuyente tuviera que actualizar las contribuciones, pagar los impuestos omitidos, multas y recargos. Y eso pues era un dineral. Era un dineral. Entonces, ¿para qué no sé, para qué traemos ese tipo de cosas como un problema? La autoridad no termina de actuar en terminado el despacho. O sea, cuando yo salgo con mi mercancía desaduanada, no estoy libre del todo. La autoridad tiene ciertos años todavía para efectuar revisiones documentales incluso, o físicas, en el caso de necesitarse. Y eso puede desencadenar en una infracción que haya que pagar actualizada y con multa. Y pues es mucho dinero, estamos hablando de comercio exterior. No son compras de a 100 pesos en el Liverpool o en el Soriana o en el Palacio de Hierro, no. Son compras millonarias, pagos millonarios de impuestos. ¿Ok? Bueno, ¿qué sucede entonces con el PAMA? ¿Cuántos días tiene el contribuyente para defenderse y alegar lo que ahí está. Alegar lo que en su, ¿cómo se llama? Derecho convenga. ¿Cuántos días? ¿Se acuerdan? Díganme, por favor. 15 o qué? 10 días. ¿Qué pasó si no es adivinanza? 10 días tienen. Joshua, por cierto, Joshua, ahorita que terminemos, necesito hablar contigo. ¿Sí? Ah, pues sí, profe. Ok. Entonces, 10 días, ¿para qué? Ya lo dije. Para defenderse del PAMA. Exactamente. Para expresar, la palabra técnica es para expresar lo que a su derecho convenga. ¿Sí? Estoy mandando unas actas de dos ilustres caballeros del grupo
de lunes a viernes de 7 a 10 ¿qué es módulo van? Tercer módulo, ¿verdad? Bien, ya avanzaron muy bueno. Ya viene lo bonito de la carrera. Las materias más bonitas que vienen. Ya no van a ser tan áridas, ahora van a ser más, más técnicas. Bueno, muchas de ellas. ¿Ok? 10 días. En esos 10 días debe aportar las pruebas de que no cometió el ilícito o bien, pues casi pedir perdón por haberlo hecho en caso de que haya sido debido a un error. ¿Cuánto tiempo tiene la autoridad para dictar sentencia? Resolución. ¿Se acuerdan? Ayer lo vimos y hasta dije, hijos de su madre. 40 días hábiles a partir de la entrega de la respuesta del importador. 40 días hábiles que pues nos lleva a muchos días. 40 días hábiles son como 60 días naturales. 3 meses, 2 meses. Bueno, en caso de que no haya infracción o sanción, ¿qué sucede con la mercancía? En las pruebas que presentó el importador, los alegatos, la autoridad determina que no hay sanción. ¿Qué sucede? ¿Se la devuelven? Se la devuelven. ¿Y cuál es el problema realmente del PAMA, Moni? Ayer viste el video, más o menos concuerda con lo que yo les había dicho. ¿Qué pasa con la mercancía? Que no se las devuelven de inmediato. El problema es que yo presento mis escritos de que demeritan la acción de la autoridad y está todo bien. La autoridad tiene un plazo para resolver. Durante ese plazo va a revisar toda la información, que puede ser hasta de 40 días. Supongamos que se vaya al final del plazo. ¿En qué tiempo van a entregar mi mercancía? Fíjense, ya pasaron 10 días hábiles, que son alrededor de 15 días, ¿no? Más 2 en los que surte efecto la notificación, ya son 17 días. Más 40 días que se puede tardar la autoridad. ¿Cuánto es? ¿Como Ya son 4 meses? como 4 meses. Entonces, ¿qué pasa con esa mercancía inmóvil? Aunque me digan, usted perdone, tiene razón, pues ya perdí como importador. Perdí porque está almacenada y estoy pagando almacenaje. Perdí porque la mercancía no la pude entregar en su momento a donde tendría que llegar. Si es parte de un proceso productivo, pues ya mi producción se me atoró, se me atrasó. Si es parte de una compraventa que tenía yo pensado, por ejemplo, imagínense, para la temporada navideña, pues ya me sacó de temporalidad. La mercancía va a llegar posterior a la Navidad. Si en este momento sucediera esta situación, ya no llega para lo que yo necesito. ¿Para qué la quiero ya? ¿Sí? El efecto de un PAMA es muy fuerte. El efecto de un PAMA es muy fuerte y puede lesionar el derecho muy fuerte también de los contribuyentes. Aquí creo yo que en esta parte habría que trabajar, habría que hacer propuestas a la autoridad para agilizar los trámites para estas respuestas que debe dar. Quizás modificar los términos que la ley les permite para responder, que fuera más expedita. ¿En pos de qué? Pues de un buen comercio, porque si no hay un buen comercio, volvemos al tema de que no hay ingresos. El importador trae mercancía porque quiere hacer un negocio lícito y válido que la ley le permite. Si la autoridad le pone piedritas en el camino, pues entonces ahí hay dos cosas muy importantes. La primera, el primer efecto es que el comercio se para. Y la segunda, da espacios para la corrupción. Y como decíamos y platicábamos en los primeros días de esta semana, la corrupción en la aduana se da precisamente con espacios en donde la autoridad actúa discrecionalmente. Ay Dios, ¿por qué? Perdón, ¿eh? Perdón.
Claro. Claro. Bueno, ahorita lo reviso. Es que me están mandando una información que estaba esperando desde ayer para un trámite que estoy haciendo y ahorita me está llegando. Bueno, pero nunca, de que eran de mandármelo desde ayer, pero nunca llega tarde a lo importante. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a trabajar? Como hoy fue día de repaso, les decía, su tarea para mañana en la noche, es elaborar un diagrama de flujo del despacho con tentativamente tiempos. La ley establece tiempos. ¿Cuánto es el plazo máximo de almacenaje para una mercancía de importación en recinto fiscal o fiscalizado? Es el artículo 14 o el 15 de la ley. ¿Cuál es el plazo máximo? 2 meses. No, ese es para que cause el abandono, Joshua. 2 meses para que cause abandono. ¿Cuántos días para no pagar almacenaje? Para que esté gratis. ¿Ven mi manita? 5 días. 5 días. En 5 días, el agente aduanal, para no incurrir en más gastos, debe realizar el despacho. ¿Eso qué quiere decir? Que desde antes de que llegue el buque al puerto, que llegue a encallar, a atracar al puerto, ¿sí? Atracar no es a robar, sino a su punto de atraque. Cuando el buque atraque, el agente aduanal ya debe tener casi todo listo para generar el despacho. Realizar el previo de la mercancía, que es la revisión previa para confirmar que está efectivamente bien clasificado. El despacho, el pedimento ya debe estar casi listo, ya nada más con los detalles finos, ¿sí? Que se calculan de inmediato. Ya vieron ustedes que en mi simulador los impuestos los calcula directamente el sistema a partir de la clasificación arancelaria. Bueno, pues es lo mismo acá, muy parecido a lo que hacemos. Ya debe tener todo listo para prevalidar. Si el mismo día que del atraque puede hacerlo, qué mejor. Porque puede haber demoras, siempre puede haber demoras. Entonces, en 5 días la mercancía debe salir, ¿sí? Y salir bien, sin un procedimiento, sin nada. 5 días incluyendo el reconocimiento. Y que además el reconocimiento se puede llevar 1 o 2 días dependiendo del tamaño o el volumen de mercancía que estamos presentando. Es recomendable, fíjense bien, que si vas a hacer importación de varios contenedores, no los pongas todos en un mismo pedimento, porque donde te atoren con uno, te atoran con todos. Y recuerden ustedes que las infracciones también pueden ser a nivel de volumen. Hay un margen de un más o menos 10% del volumen, ¿cómo se dice? Declarado a la aduana que es permisible. Es decir, si tú traes, por ejemplo, dices que traes 1000 piezas, pero en realidad son 1090 o 1100 cuando mucho, no pasa nada. ¿Sí? El valor de la mercancía de todos modos está determinado en la factura. Pero si excedes un poquito más del 10%, digamos que fueran 1120, 20 piezas más, te la regresan. Y tendrás que aclarar si no te quieres ver inmiscuido en un PAM. Entonces es muy importante pues esos actos previos en el volumen de la mercancía para verificar que efectivamente venga como debe decir. Sucede mucho con el granel, no tanto con piezas empacadas. Con las piezas empacadas pues, puedes contar la caja. En el granel puede ser que por algún error de pesaje se venga un poco más o un poco menos de la mercancía que estás declarando en el pedimento. No pasa nada si no excede el 10% hacia arriba o hacia abajo. ¿Ok? ¿Sí les queda claro esa parte? Entonces, su tarea va a ser hacer el diagrama de flujo del despacho. Y luego, aclarar qué sucede con un PAMA si es que nos hicieran, si nos levantaran un procedimiento por algún error. ¿Sale? Los plazos, así como lo platicamos aquí, los plazos en los que el importador podrá tener la mercancía en caso de que le instauren un PAM. ¿Alguna duda o pregunta, muchachos?
¿Algo que quieran comentar? ¿Alguna Profe, yo inconformidad? tengo una pregunta. Sí, muy bien, Moni. Ayer en el video, comentaba la señora o señorita de la indemnización de la mercancía cuando es perecedera. ¿Solamente se puede indemnizar la que es perecedera o toda la demás mercancía? No, solamente la que es perecedera. Habrá una Ok. indemnización si es que se pierde la mercancía, pero cuando es un embargo precautorio o incluso un decomiso, el proceso del PAMA es bien complicado porque en caso de que la autoridad determine que tus alegatos y tus pruebas no son suficientes y que procede la infracción, procede las multas, entonces la mercancía puede ser incautada. Hay dos opciones, o que pagues lo que tengas que pagar para desadonar tu mercancía, o que de plano pues, la abandones. Ahí sí empieza a correr el plazo de los 2 meses que decía Joshua, ¿sí? O que la mercancía definitivamente no alcance a garantizar el crédito fiscal y tú lo omitas, entonces, vénganos tu reino. Y la mercancía es decomisada, es la figura, ¿sí? En esos casos, evidentemente, no hay indemnizaciones, solamente en el caso de mercancía perecedera, ¿ok? Que es la que se puede ver dañada por parar el PAMA, por parar la mercancía, por detenerla, por incautarla, ¿cómo se llama? Embargarla. Sí, bueno. ¿Qué pasó, Toño? ¿Alguna pregunta, Toño? No, profe, esta cosa que me anda fallando. Ah, bueno. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿Alguna pregunta o duda que quieran externar, Dani, de la tarea? Creo que está muy simple la tarea. Digo, si ustedes se fijan, hacen una remembranza y buscan en los documentos que les he enviado, ahorita creo que no, jaja, dice Dios. Si han hecho una remembranza, si hacen una remembranza y buscan esa presentación que les mandé con el despacho aduanero, no creo que tengan ningún problema. ¿Sí? También tenemos las diapositivas no las he subido, ¿verdad? Del PAMA. Ahorita las subo. Ahorita en el trabajo las subo. ¿Ok? Para que vean también los tiempos, para que vean las cuestiones. ¿Salí, vale? ¿Algo más que quieran comentar? Yo ya me quiero ir desde hace rato. No es que me quiera ir, pero pues no tienen dudas. Ya terminamos a grosso modo de cómo es el proceso del despacho y de un PAMA. ¿Qué pasa después de los 10 días? Bueno, la autoridad resuelve. Tiene para resolver hasta 40 días. Si en ese plazo determina que es el PAMA procede, entonces hace lo conducente para generar las multas, las infracciones y el pago de las contribuciones omitidas, el PACO. En caso de que no proceda, se debe regresar al importador su mercancía con usted disculpe. ¿Sí? Ahí hay varias cosas que vamos a platicar cuando veamos medios de defensa, porque tampoco se va a ir tan limpia la autoridad por un error cometido, dado que ahí sí cabría, Moni, en el caso de esta situación, una indemnización por los tiempos perdidos. Pero eso tiene que ser a través de un recurso de revisión que estamos solicitándole a la autoridad para que condene en su momento si un PAMA se puede aplicar a todo tipo de mercancía. A todo tipo de mercancía, por eso que no es a la mercancía en sí, sino al procedimiento, al que se está aplicando el procedimiento administrativo, al proceso, al despacho en sí mismo. ¿Sí? Ahí puede haber errores y omisiones y entonces ahí es donde cabe la figura del PAMA. No sé, con animales o mercancías que ocupe de refrigeración, sí. Es lo que comentaba Moni. La autoridad puede, de acuerdo a ciertas reglas, otorgar una indemnización para esos productos perecederos. Pero también, y en este caso no es la figura de la indemnización, Moni, sino la figura de condenar a la autoridad por un acto mal fundamentado y mal fundado y mal motivado de acto de administración que pueda desencadenar en pérdidas para el importador. Es difícil, ¿eh? Es muy difícil ganarle la autoridad en ese sentido, pero sí se puede. Para ello tenemos que estudiar
cuáles son los mecanismos de defensa, los procedimientos y sus tiempos. Tiene que ver un poquito más con derecho esta parte, pero también es derecho aduanero. Entonces, vale la pena que lo revisemos. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a ver? En teoría la semana que entra, pero ya casi terminamos con el tema del PAMA y es muy probable que lo veamos a partir de mañana. ¿Sale? El viernes vamos a hacer otro repaso general y vamos a tener una actividad, un test en línea. Ya los hemos hecho, ¿no? Con ustedes. Los famosos Google Forms. Google Forms. ¿Sí o no? Sí, sí los Sí. hemos hecho, profe. Ok. Vamos a hacer algo así, que no es un examen propiamente, pero sí es un test para ver cómo vamos con el conocimiento. Ok, a mí me va a dar mucha información para ver en qué puedo o tengo que apretar más y tengo que prepararlos más. Pero también necesito que ustedes me ayuden estudiando, por favor, ¿eh? No puedo yo solo. Aquí necesito de ustedes, somos equipo. Entonces sí necesito que ustedes le echen ganas al estudio. ¿Sale y vale? Bueno, si no tienen alguna otra duda, tenemos un Mentimeter que hacer, ¿sí? En 10 minutos lo subo, el Mentimeter, en 10 minutos estará listo para que lo podamos jugar. Y ahorita se ganó medio punto Yadixa. Yadixa, qué bárbara. ¿Cuántas veces has ganado, Yadi? La primera. ¿La primera vez? Ah, mira qué bien. Moni, sí has ganado algunos, ¿verdad? Esta vez sí. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, nos vemos ahorita en el Mentimeter y ya les doy instrucciones por el chat. Yo creo que ya no hacemos un segundo enlace, un tercer enlace. Ya con este vimos todo el tema del día de hoy, el repaso. Mañana continuamos con el PAMA, con el estudio de los diferentes artículos, ¿sí? Y concluimos el viernes y el test al final. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe, todo bien. ¿Aclaraciones? ¿No? No, Todo bien. profe. Bueno, nos vemos en un rato entonces en el Mentimeter. Que tengan muy buen día. Bye. Gracias, igualmente. Igualmente, profe. Bye, bye.